Muy buenas. No, antes de que se me olvide. Hola, hola. No me lo he dado, ¿cierto? Bueno, continuando con la programación de esta tarde, en principio, muy buenas tardes tengan todos. Esperamos que se encuentren muy bien, que hayan disfrutado la primera charla sobre la novela Ante el abismo de las horas. En este momento nos encontramos presentando la charla sobre la literatura, sobre la novela negra en la literatura colombiana. Muy buenas tardes para todos, esperamos que se encuentren muy bien. Me encuentro aquí con Gleyber Sepúlveda, escritor, novelista de Pereira, Risaralda. Actualmente Gleyber se encuentra doctorando en literatura en la Universidad Tecnológica de Pereira. Su novela Calle Luna, Calle Sol mereció el premio Ciudad de Pereira en el año 2020. Gleyber ha incursionado en el género del cuento, publicado en Elipsis en 2016, proyecto impulsado por el British Council para la promoción de escritores emergentes en Colombia. Actualmente es docente en el programa de Literatura y Lengua Castellana de la Universidad Tecnológica de Pereira y de Humanidades en la Universidad Cooperativa de Colombia. Bueno, antes de ello, pues les cuento que la novela Calle Luna, Calle Sol, maravillosa novela que cuenta la historia de José, un niño habitante del barrio El Balso, el cual en la novela está en Pereira, pero en la realidad pues es un barrio de Risaralda. Gleyber, muy emocionados de tenerte acá con nosotros. Sabemos que has venido directamente de Pereira a compartir con nosotros esta charla sobre la novela negra, por la cual nos sentimos muy honrados, privilegiados, inmensamente felices. Entonces quiero aprovechar la concentración y la atención de todos ustedes. Sabemos que científicamente pues el cerebro no se concentra después de pasados algunos minutos, y bueno, este tema es un poco de eso y queremos hacerlo ameno, lo más llevadero posible. Entonces bueno, afortunadamente las sillas tienen de dónde tenerse. Entonces vamos a continuar. Gleyber, muchas gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias, Cristian. Buenas tardes a todos. Un agradecimiento especial a la administración del Peñol por propiciar estos espacios, y me encuentro muy complacido. Nunca pensé que, aparte de pasear, fuese a llegar aquí al Peñol a hablar de literatura, entonces eso me tiene muy encantado. Muchísimas gracias por su asistencia y vamos a tratar de que sea menos. Bueno, de todas maneras, el género negro convoca mucho y bueno, vamos a ver qué sale de acá, estimado Cristian. Muchísimas gracias. Qué buena disposición, Gleyber, muchísimas gracias. Yo pues en realidad me siento, digamos, de alguna manera privilegiado por haber leído esta novela. Entre la gran literatura risaraldense considero que es una novela que sigue apuntando hacia ese escenario problemático que nos toca la vida diariamente. Podríamos decir que nuestra vida es una novela negra. Entonces me siento maravillado de poder tener esta conexión con la novela de Gleyber. Yo se lo dije pues cuando lo conocí pues realmente nos vimos hace unos 2 días, y bueno, yo le dije, leí tu novela y creo que te conozco hace mucho tiempo. Entonces ha sido también una sinergia y una conexión personal con la vida misma, y esperamos pues que sea fructífera también para ustedes. Gleyber, yo quisiera empezar haciéndote esta pregunta: ¿qué entendemos en Colombia por novela negra? Bueno, pregunta difícil de entrada, pero antes de responderla hay que hacer una recapitulación, una contextualización de lo que se entiende como novela negra, y para eso hay que hablar de una génesis, y esa génesis se instala en lo que conocemos como novela de detectives, y en ese sentido, cuando escuchamos nombres emblemáticos como Sherlock Holmes, Agatha Christie,
el mismo detective Dupont, Edgar Allan Poe. Estamos hablando que ahí ya hay unas raíces donde se instala un problema, un conflicto. Recordemos que cuando hablamos de la novela detectivesca, pues hay un crimen, si hay un delito, hay un detective muy racional, muy analítico, que se encarga de hacer la investigación de ese crimen y al final hay resolución. Claramente se dibujan unos antagonistas, ¿sí? y unos personajes que se inclinan por el bien, es decir, bien y mal en la novela detective está ahí bien dibujado. Ahora, el asunto va transformándose y esto ya propiamente hablar de novela negra se lo debemos a los estadounidenses. Raymond Chandler, por ejemplo, es uno de ellos, y en ese texto de por allá del 50, el simple acto de matar, ¿sí? Creo que se llama, sí, perdón, el simple arte de matar, ese texto ahí él define, conceptúa sobre la novela negra. Ya propiamente entrando a una definición que también estaría compleja, porque cuando hablamos entonces de los negros, ya matizándolo en lo colombiano, estamos hablando que hay un problema, hay un delito, puede haber un crimen, pero no necesariamente ese crimen tiende a la resolución. Hablamos que si en la novela detectivesca se puede caracterizar el que es bueno y el que es malo, ya propiamente hablando de la novela negra no es así, y más en Colombia, que todos sabemos, tenemos el caldo de cultivo para que se detonen una serie de historias y salgan emerjan, ¿sí? en el contexto literario. Bien sabemos que estamos en un estado que constantemente sus instituciones están desacreditadas, ¿sí? donde hay unas fuerzas subterfugias que imperan por encima de la ley. Entonces, eso es caldo de cultivo, y aparte de eso, si conseguimos también un problema de orígenes como es la violencia, ¿sí? porque si uno le hace rastreo a la violencia en Colombia, nos remitimos entonces al asunto de la conquista, luego la violencia para, bueno, esa conquista bien sabemos, la violencia que radica por parte de los españoles, ¿sí? El sometimiento, el proceso de mestizaje y todo lo demás. Luego aparece la violencia para independizarnos, ¿no? En el marco histórico. Luego sucede ese tipo de violencia que nos ha perseguido hasta nuestros días, la disputa por la tierra, que se ve claramente en el siglo XIX, se traslada al siglo XX, y hoy día tenemos varios tipos de violencia, Cristian y auditorio, ¿sí? La violencia de género, la violencia intrafamiliar, la violencia de la calle, los fenómenos del narcotráfico, todo eso entramado permite entonces que surjan conflictos por doquier, y entonces emerjan unos personajes que, lo interesante, se mueven en grises, ¿sí? Sería como interesante hacer la reflexión que ya no podría llamarse novela negra, sino novela gris, porque estamos hablando de unos sujetos que se mueven en el blanco y en el negro, ¿sí? Hablar propiamente de novela negra en Colombia es entender que un personaje puede ser bueno, puede ser malo, está en esa dualidad, pero no se dibuja claramente. Y bueno, quizá ahorita más tarde hablemos un poco de la tradición de la novela negra, ¿sí? Que los 90 para acá es donde detona el asunto, y eso tiene una mirada muy particular. Ahora que nos mencionas, Kramer, que nos mencionas esas influencias, recuerdo también el ensayo de Quincy sobre el asesinato, y también algunos de los personajes que desarrolla Fyodor Dostoyevsky en Crimen y Castigo, pues, entre los cuales notamos también la tensión, el conflicto, todo los trazos del abandono y la violencia, y que son característicos también a lo largo de la historia en la literatura, ¿sí? Entre la literatura risaraldense, por ejemplo, hay unas grandes obras, entre las cuales quiero destacar Ciervo sin tierra, de Eduardo Caballero Calderón, publicada en el 55. En esta obra, los campesinos, pues siervo que quiere tener una tierrita en el campo, a la merced de los grandes terratenientes de ese momento, que de hecho se disputan una guerra entre liberales y conservadores,
estos campesinos que quieren tener una tierra se tienen que desplazar y sufren de esta dinámica, el desplazamiento forzado para ir a la ciudad, una ciudad a la cual donde llegan son reprimidos, tasajeados y bueno, obviamente viven situaciones de peligro porque en esas condiciones pues el campesino prácticamente resulta siendo un valor paupérrimo para la ciudad en ese sentido. En Calle Luna, Calle Sol encontramos que la migración es uno de esos trazos de conflicto que también son muy marcados, específicamente pues les cuento que la novela toca problemáticas desde los años 70 hasta los años 2000 y posterior. Entonces, bueno, Kleiber, cuéntanos un poco sobre esos trazos de los conflictos de la novela negra que se distinguen en Calle Luna, Calle Sol. Bueno, hay varios trazos, como tú bien mencionas. Uno de ellos está el fenómeno del narcotráfico. ¿Sí? Y a propósito de la tradición de hablar de novela negra, tenemos entonces que pensar en la década de los 90 y pensar en el fenómeno del narcotráfico y cómo esto cambia el imaginario colombiano hasta el punto que hoy día nos gobierna, digamos, ese espíritu mafioso, ¿sí? Y eso lo digo con conocimiento de causa porque en el barrio donde yo crecí precisamente había un tipo que era como una escala pequeña al estilo de Pablo Escobar, un sujeto que le decían el Chinche y es muy interesante también esa figura del narcotraficante porque a propósito de eso blanco y de eso negro también reside ese tipo de personas porque son personas que hacen el bien pero también se llevan a la sociedad por delante, ¿sí? Entonces esa lectura mesiánica de estos sujetos, de estos individuos es bien interesante y si estamos hablando de novela negra pues un narcotraficante cabe ahí y claro, por eso es que hay varias novelas, ese Cortes y Carial, novela de narcotráfico, ¿sí? Que son como vertientes también de ese tipo de novela negra. Entonces ahí está presentado el Chinche, por ejemplo, el fenómeno del narcotráfico y cómo infortunadamente eso se instala en un barrio popular y va a venir a regir las dinámicas de los que viven en ese barrio. Porque claro, el Chinche llega en su carro lujoso y eso cala en el imaginario de los niños, ¿sí? Los niños quieren lavarle el carro a Chinche, los niños quieren de alguna forma emularlo, ser el Chinche cuando sean grandes. Entonces ahí está claramente ese tipo de problemática y dicho sea de paso, esa experiencia también con ustedes, con las jornadas, me dejó muy impactado los testimonios que escuché, por ejemplo, de Bello, ¿cierto? Bello, hay unas fuerzas subterráneas bien complejas, ¿sí? Hay una legitimación de esa violencia y es una cosa bárbara, o sea, podría decirse que Bello en sí mismo es una gran novela negra y hay unos personajes que operan, ojalá que no me estén escuchando para ahí me van a pichar, hoy mismo me devuelvo para Pereira, pero el asunto es que Bello en sí mismo es como una arquitectura así negra, así, una mano ahí oscura que se maneja, todos casi que tácitamente se aceptan ciertas cosas. Eso es la novela negra cuando el AMPA cubre, ¿sí? Lo legal, ¿sí? El AMPA le gana como ese pulso y bueno, cosas como esas. Otro aspecto de Calle Luna, Calle Sol, que a mí me interesa mucho tratar, es más, cuando fue concebida la novela, la pensé en eso, el fenómeno de la migración que sucede en el eje cafetero en la década de los 90, ¿sí? Cuando mucha gente se va para España, ¿sí? Ese fenómeno de la diáspora casi no está muy narrado en nuestra región del eje cafetero y lo interesante de ahí es cómo los padres y las madres que se van para España dejan a sus hijos a merced, pues, obviamente, de la buena crianza de los abuelos, de los tíos, pero ahí queda el vacío afectivo, ¿sí? Queda el vacío afectivo. Entonces, claro, en España, en ese sueño dorado, junto a todos, digámoslo así, el sueño español, en la década de los 90, pues eso da réditos. De hecho, la economía en el cafetero y sobre todo en ciudades como Pereira se maneja por las remesas, ¿sí? Ahí está el asunto de las remesas. Realmente la economía en Pereira es algo falaz. O sea, lo que sucede en Pereira es narcotráfico, remesas, contrabando.
es como las principales fuentes de la economía allá en Pereira, ¿sí? También es una suerte de caldo de cultivo para hacer novela negra. Entonces, esas dinámicas de los padres que envían dinero a sus hijos, pero listo, le compran el PlayStation, van a arreglar la casa, pero esos chicos crecen con vacíos afectivos, ¿sí? Y entonces ahí es donde aparecen esas figuras que están ligadas al fenómeno del narcotráfico, ¿sí? Llega la drogadicción y esos niños ya comienzan a incursionar en el AMPA, ¿sí? Entonces, ahí también, digamos, dos aspectos centrales ahí como para no detenerme mucho acá en esta pregunta. Muy bien, muchas gracias, Leiber. Ahí nos vamos ilustrando acerca de lo que toca Calle Luna, Calle Sol, con las diversas problemáticas que vivimos hoy día, ¿sí? Debido a esas diversas formas de la violencia desatadas en las últimas décadas, tocadas en la novela, como he dicho, desde el año 70 pues para acá, ha habido un enriquecimiento en este género literario, a la vez que pues la violencia no cesa. Por el contrario, como nos ha mencionado Gleyber, tiene otras formas y empieza a llegar de otras maneras. Gleyber, ¿hacia dónde crees que se dirige hoy en día la novela negra? Ok, buena pregunta esa. Hay que decir entonces que en la década del 90, pues el influjo, ese fenómeno del que hemos hablado, eso permea las estructuras sociales, permea el Estado, más todavía, y entonces hay una necesidad de narrar esta violencia, ¿sí? Una violencia que ustedes saben es sórdida, es más cruda, la violencia sicarial, ¿sí? Estos fenómenos también de las pandillas. Entonces todo esto obviamente es susceptible de narración, y desde 90 para acá el fenómeno de la novela negra se ha incorporado mucho en el país, y un trabajo como el del profesor Uwe Popper del 2001 que hace esa indagación y esa clasificación de novelas policiales le entrega muchísimo a esa construcción de la tradición de la novela negra en Colombia. Luego también, bueno, hay que decirlo, donde más entra la novela negra es acá en Antioquia, sí, el otro es el profesor Gustavo Forero, que también explora mucho el tema. Recordemos también del Medellín Negro, ese espacio que se le da también a los procesos creativos en torno a la novela negra. Entonces ahí estamos hablando de una tradición que comienza a construirse, y también hay que decir que en este punto falta todavía, ¿sí? En comparación con otros países, por ejemplo, que tiene una amplia tradición, maestro Ricardo, como México, ¿no? José Ignacio Taibo II, que es uno de los máximos exponentes de novela negra. Estoy pensando, por ejemplo, a propósito de esas variantes que se dan en la novela negra, en la narcoliteratura. La narcoliteratura, si bien no hay acá tintes de eso, pero México, a propósito también de sus propias cruces, México sí explora mucho eso. Por ejemplo, se me da a la memoria de un autor como Elmer Mendoza, explora ese asunto de narcoliteratura. Entonces hay un recorrido, pero todavía falta. Brasil, estoy pensando en Rubén Fonseca, estoy pensando en Leonardo Padura, donde ya hay unos detectives incluso muy consolidados, ¿no? Que trabajan ampliamente. Entonces, y pasa algo también muy particular. Estoy recordando las palabras de Santiago Gamboa, que a mi parecer tiene una de las mejores novelas de tratamiento del género negro, que se llama El discurso del método, ¿sí? Y Santiago Gamboa trabaja muy bien ese tema, y él dice que en Colombia trabajar literatura, uno comienza siendo realista y termina trabajando novela negra, ¿sí? Y esto tiene que ver precisamente con lo sórdido. O sea, cualquier cosa que uno narre en Colombia, en un país con tan jodido, con tantas dinámicas complejas, es caldo de cultivo para convertirse en novela negra. Nada más en estos días estaba viendo yo precisamente la niña, no sé si ustedes se enteraron, pero yo sí me enteré de por allá, la niña esa que se perdió en el Peñol, y Lorena Van Gieren, ¿sí? Por lo menos hasta allá llegó la noticia a Pereira, ¿sí? Y entonces ahí, por ejemplo, la desaparición de una niña de 8 años, ahí está la estructura de una novela negra. ¿Por qué? Porque bueno, ¿qué pasó? ¿Sí? Hubo un delito, ¿cuál fue el móvil?
¿Por qué desapareció Lorena? ¿Sí? Ahora, eso me sirve también para ilustrar de mejor manera cómo la novela negra se trabaja. La novela detectivesca anterior se preocupaba por el quién, es decir, quién cometió el delito y cómo se cometió el delito. ¿Sí? ¿Quién y el cómo? En la novela detectivesca. Hablamos de Sherlock Holmes, ¿sí? Hablamos de Detective Dupont, listo. Ahora, ya la novela negra entonces se interesa por el porqué, ¿sí? ¿Por qué sucedió? Y ese porqué es un camino expedito a descubrir cosas tremendas de lo que pasa en nuestra sociedad, ¿sí? Por eso es que, insisto, no se puede hablar de un detective que propenda por el mal, ¿sí? Perdón, por el bien, ¿sí? Que se muevan esos blancos, no. Aquí ya los sujetos, los personajes que operan en las novelas negras son claros, oscuros, y no solamente estamos hablando de un policía que va a resolver un crimen, sino puede ser un periodista, ¿sí? Puede ser un mismo artista que hace esa expedición por los entramados sociales y descubre el objetivo, lo podrido de la misma sociedad, ¿sí? Porque finalmente es un género muy predilecto para narrar tiempos convulsos como los nuestros, porque la novela es como mirarnos al espejo y afortunadamente pues eso nos revela hasta nuestra condición del ser, más sórdida, ¿sí? Entonces es como eso. Muy bien, acabas de mencionar a Gustavo Forero, a Santiago Gamboa. Podríamos también en esa línea mencionar La Virgen de los Sicarios o Delirio de Laura Restrepo, o también tal vez a Mario Mendoza con, con Satanás, ¿sí? En ese sentido, Gleyber, ¿cuáles han sido esas influencias de la literatura colombiana? Pues estamos hablando de las novelas más contemporáneas, ¿cierto? ¿Cuáles son esas influencias que han marcado también ese ámbito de la literatura en Calle Luna, Calle Sol y en tu trabajo como escritor? Bueno, las influencias estéticas, por lo menos en novela negra, Gonzalo España, que a mi parecer es el que mejor trata este tipo de novelística. Incluso él construye un personaje que se llama Salomón Ventura, es un detective, hace una saga también muy interesante, y con Gonzalo España se abre también como esa tradición, pero más fuerte. Por ahí luego también hablar un poco de Santiago Gamboa, que es también mi fuente de inspiración. Me interesa no llegar a una resolución de un crimen, sino precisamente en ese trabajo de investigación, en hallar el porqué de las cosas, por qué se dan los crímenes. Me interesa hacer esa descripción, esa construcción de mi novela. Por eso es que precisamente en Calle Luna, Calle Sol, a propósito del personaje principal, un niño que se llama José, cuya mamá se le va para España, y me interesa abordar ese tema de la maternidad, porque socialmente las mamás son sagradas, ¿cierto? Son sacras, y entonces tienen que hacer siempre lo correcto, ¿sí? Lo políticamente correcto. Pero resulta que el caso de Francia, que es la mamá de José, ella se va para España, y claro, ella crece en un barrio pobre, y entonces cuando se va para España comienza a ganar dinero y comienza a entrar en esa dinámica también social de allá de España, y ella como que le va gustando ese estilo de vida, ¿sí? Y ella quedó con un propósito claro de mandar por su hijo, por José, ¿sí? Como también lo han hecho muchas mamás, muchos papás, pero ella no le interesa, por lo menos en los primeros 3 años de estar en España, porque la está pasando bien. O sea, Francia está experimentando también ser mujer, ¿sí? Antes que mamá, y es una postura válida, ¿sí? Válida desde esas indagaciones, esas reflexiones propias del ser, ¿sí? A ella le gusta la rumba, a Francia le gusta el traguito, y entonces ella ya en España rumbea y no le interesa llevarse a José porque sería como, entre comillas, ¿no? un encarte. Entonces, fíjate, esa es una cuestión, digamos, mórbida también, de la encrucijada, la lectura que puede tener alguien que haga la novela referente a la mamá. Pero este man es como así, va a satanizar el rol maternal, es que una madre tiene que ser abnegada. Pero en este caso, como te digo, lo que me interesa a mí es escarbar, o sea, y que el lector tome posturas, refrenda entonces la condición de la mujer que tiene derecho a rumbear, que tiene derecho a tener novio,
mientras manda dinero para acá y el niño tiene PlayStation y bueno, y es el más riquito del barrio popular, o bueno, le reclama, véngase pues para acá, mija, porque es que usted dejó un hijo acá y está en un barrio popular, le apareció la marihuana, el niño se le va a torcer, pero ya siempre viene mandando plata. Allá Pereira, ya siempre viene. Entonces ahí está el asunto. Eso me enseñó Santiago Gamboa a propósito de las influencias, estimado Cristian. Qué bonito eso, Gleisberg. Yo quisiera también ahondar un poco en ese tipo de abandono, porque bueno, si comprendemos pues esto, mientras que Francia se va para España, pues José queda prácticamente solo. Su abuela se muere como al tiempito, ¿cierto? Se queda con su tía, pues que es una mujer soltera, ¿sí? Y bueno, José entra en todas estas dinámicas. A la vez que Francia en España se enamora de un francés, de Jerome, que le dice, bueno, soy heredero de un restaurante, de esto y de lo otro, y pasados los 3 años se da cuenta pues que Jerome es más bien como un estilo de vividor, ¿cierto? Y se da cuenta de eso y sin embargo no es capaz de dejarlo. Entonces ahí me atrevería a decir que aparecen algunas de esas cualidades de los personajes de la novela negra: debatirse entre la incertidumbre de querer abandonar algo que nos está dando una condición de vida, pero no atreverse por el miedo, por el rezago, porque tal vez no estamos dispuestos a algo nuevo. En ese sentido, pues José está como al margen de lo que en realidad le está pasando a su madre. Bueno, ahí en ese tipo de abandono surgen muchísimas cosas. Los amigos de José empiezan a jugar un papel determinante en su crecimiento y en su relación con el entorno sociocultural. Sí, estamos hablando de un barrio popular donde cerca de ese barrio se inaugura el viaducto, ¿sí?, de Pereira, y la gente aledaña a los barrios está en una depresión económica, en una depresión tan terrible pues que se empiezan a lanzar desde el puente. Son los suicidios, ¿cierto? Y se refleja en muchas temáticas del barrio. Desde el principio de la novela vemos imágenes muy crudas. Habíamos tocado un poco ese tema cuando hicimos la presentación de Calle Luna, Calle Sol hace 2 días en la Comuna 13, en Medellín, en un barrio llamado El Socorro. En ese barrio nos encontramos con estas dinámicas del abandono. Los líderes de la casa popular, de la casa de formación, nos decían: aquí llegan más de 80 niños, pues porque les dan educación popular, se gestionan la comida, tienen un programa de economía circular en el cual se encargan de recoger material reciclable para sustentar tanto la formación de los niños como la propia alimentación. Entonces nosotros nos encontramos con imágenes muy impactantes. Gleisberg, ¿en qué sentido podríamos decir que el falso también se encuentra en muchos barrios de Colombia? Sí, total, es que el falso es un mundo que pertenece al imaginario de Colombia y donde los conflictos sociales aparecen, flor de piel. Pero antes yo nombré a Lorena Bancarín, a la niña que se perdió, apareció, ¿cierto? Pero fíjense, aparentemente cuando aparece la resolución, se solucionó el asunto, pero ¿cómo les parece que, bueno, el papá al parecer está investigado porque pues, se llevó a la niña sin permiso? Lo que quiero decir es que el misterio ahí está instalado, ¿sí? Y eso escarba la novela negra, como que va al punto, bueno, el papá tiene responsabilidad de la desaparición de bebé, ¿qué sucedió ahí? Queda como en incógnita el asunto. Así se maneja la novela negra, ¿sí? Un hecho cotidiano que escarpa entonces qué hay detrás de eso. Bueno, continuando con lo que me preguntaste, el falso es uno de los tantos barrios que hay en Colombia cuya arquitectura está sostenida en el abandono, en la problemática social. ¿Sí? Hay cosas muy tremendas, hay muy crudas. Por ejemplo, la imagen inicial, como empieza la novela, es una cabeza, ¿sí? Es una cabeza que está en la mitad de una cancha de microfútbol, ¿sí?
¿sí? Y eso no es un hecho ficticio, eso yo lo vi, ¿sí? Eso yo lo vi, y la cabeza estaba ahí puesta, y una cosa súper terrible, súper cómica, porque listo, yo tenía 10, 11 años, subí a ver esa cabeza que estaba ahí puesta, había un tumulto, una gran cantidad de gente, y de repente un niño de 10 años llega, traspasa la cinta amarilla y le da una patada a esa cabeza y sale rodando. Esa es la imagen inicial de Calle Luna, Calle Sol, a propósito de esa crudeza, de las imágenes ahí tan impactantes. Y bueno, y la cabeza va a continuar como un misterio de la novela, precisamente también eso incorpora los matices de la novela negra, de los misterios, al final se resuelve el asunto. Y eso es el falso, o sea, el falso que también dialoga con esas realidades de la década de los 90, insisto, eso tiene que ver mucho con ese daño que hizo el narcotráfico, la cultura de Pablo Escobar, que también se ve ahí en el falso y en muchos barrios de Colombia, y esa condición mesiánica que también hay que, si se quiere, aquí citando a don Derrida, que me gusta citarlo cuando menciona la palabra de construcción, pero sí hay que hacer una construcción también de esa cultura. Es muy difícil, por eso se necesitan muchos narradores de novela negra, hasta el punto de, yo diría, como también de contribuir a la transformación social. ¿Sí? Hay muchos barrios en Colombia donde pasan cosas como estas, pero quedan ahí anónimas. Entonces yo quise, a propósito también de los motivos, de la forma como se concibió esta novela, hacerle como un homenaje a los muertos, ¿sí? A mis muertos también, a muchos de mis amigos que vi ahí perecer una violencia extrema, muchos de mis amigos que se perdieron por los caminos de la drogadicción, y pretendí también hacer eso, ¿sí? que emerjan esas voces, porque me interesa también mucho el sujeto político, y con esto quiero referirme que infortunadamente en Colombia toda esta clase dirigente ha encarnado también ese asunto de lo político y le ha dado un mal direccionamiento al asunto, ¿sí? Me refiero con esto a que nos dicen que los que encargan la política, o sea, los dirigentes, los politiqueros son los que hacen política, pero no, realmente todos hacemos política cuando establecemos aquí decisiones, ¿sí? A través de la diferencia, de este diálogo, de lo que ustedes están pensando, quizá también tenga algunas diferencias con lo que yo diga, pero en todo caso, un sujeto político es un sujeto de decisión. Y resulta que yo aprendí de un autor francés, de un filósofo, Rancière a mí me enseñó que los muertos, a propósito, también tienen esa voz política, porque cuando la literatura, a propósito, emerge también esas voces de manitos, de chamizos, que ya no están ahí, pues ellos están entrando en diálogo con la contemporaneidad, porque finalmente uno con la literatura lo que hace es dialogar con puros muertos todo el tiempo, ¿sí? Y en ese orden de ideas, emerger una voz de esos chicos que ya no están, es darle decisión, ¿sí? Decisión para que dialoguen con nosotros, y el solo hecho de nombrar a Manito, de recordarlo quién fue, ¿sí? Más allá de rendirle un homenaje, un tributo, es hacerlo dialogar con la realidad actual, ¿sí? Y eso me interesa mucho también, que en los barrios, El Falso y similares, El Socorro, todos los que puedan haber en Colombia, se emerja esa voz para que dialoguen, ¿sí? Esas realidades tienen que dialogarse, tienen que narrarse. Qué bueno, Gleyber, que nos mencionas el asunto pues, del miedo, de la incertidumbre, de la toma de decisión, porque esto hace parte pues, de la psicogénesis de la novela negra. Y bueno, a propósito de que nos cuentas que esta historia pues, viviste carne propia, de frente, muchas de estas imágenes, pues podría ser un error creer que el narrador de la novela es el mismo autor, ¿cierto? Tenemos que ser muy sensatos y considerar que hay una gran diferencia entre la realidad y la ficción. Y bueno, Gleyber, me gustaría preguntarte cómo se manifiesta esta diferencia o esta relación en Calle Luna, Calle Sol y consecuentemente en el género de la novela negra. Ok, bueno, yo no distingo, no establezco
esa dicotomía entre realidad y ficción. Es decir, yo no creo en esa lectura independiente, porque la ficción está hecha de realidad. Innegablemente cualquier cosa que uno fantasee, cualquier cosa que uno ficcione, necesariamente debe estar ligada a la realidad. Y como lo hablaba en estos días el maestro Ricardo, desde el lenguaje que precisamente territorializa el mundo, pues ahí claramente está demostrado que para hacer ficción se necesita de la realidad. Pensemos en el sueño más absurdo, es que yo me soñé montando un unicornio y ese estaba cabalgando hacia el cielo, ¿sí? Pues un sueño. Aún así, ese sueño, por absurdo que parezca, está compuesto de realidad, porque lo que se dice, lo que se nominaliza, ¿sí? Lo que se expresa, por ejemplo, un unicornio, aunque sea un ser fantástico, pues brota de la realidad, ¿sí? Brota de la oralidad, del folclore, y por lo tanto lo aceptamos. Un unicornio existe en tanto lo nombramos, ¿sí? Y ahí entonces estamos territorializando el mundo. Entonces yo no soy capaz de escribir ficción sin ir a la realidad, y tampoco soy capaz de vivir sin ficción. O sea, yo constantemente estoy fantaseando cosas porque la realidad colombiana es muy sórdida, es demasiado sórdida, y ante tanta carga necesito pensar, ¿sí? Ahora, respecto a realidad y ficción, en Calle Luna, Calle Sol, hay cosas que yo vivo, ¿sí? Por eso la novela puede tener una perspectiva de crónica, si se quiere, algunos la llaman novela costumbrista, otros con tintes de autoficción, pero en todo caso, yo no soy el protagonista principal, son nosotros, ¿sí? Porque es una novela muy polifónica, donde hay muchas historias entrañables, ¿sí? Está la historia de la abuela Bárbara, por ejemplo, está la historia de Chinche, que ya la mencioné, está la historia de Olga, una solterona, y todos tienen sus propios rollos, sus propias rayas. Es que entender también la novela negra desde la perspectiva de los personajes es ver que el ser humano se equivoca, ¿sí? El ser humano en esta sociedad abyecta y desalvada, como diría Fito Páez, el ser humano tiende a eso, ¿sí? Tiende a embarrar. Lo importante es uno recapitular y, pues bueno, tratar de hacer bien, ¿sí? En todo caso, sí, esa realidad ficción yo no la establezco como dicotomía. Para mí me muevo en un campo, me muevo en el otro, y en Calle Luna, Calle Sol hay tintes de cosas que sucedieron, pero también lo gobierna la ficción. Gracias, Gleyber. Por aquí tenemos una pregunta del maestro Ricardo. Ah, qué bueno, conversadito mejor. Gracias. Mira, Gleyber, me llama la atención lo que afirmas, dijiste, yo vi. Esa es una manera de ser, de introducir el periodismo en la literatura, ¿no? Yo vi, y soy testigo, es el que puede cronicar, pero al mismo tiempo están las consultas de investigación en documentos, en archivos. Las novelas que has leído sobre el tema, como tú decías hace rato, me han influenciado. Han retomado no solamente información, sino técnicas literarias, ¿no? Para construir los distintos discursos de los personajes. Y otro momento que es determinante también es lo que llamamos imaginación, pero como ya lo dijiste, la imaginación parte de lo que la realidad nos ayuda a inventar, y siempre nos estamos inventando, ¿no? Entonces, articulando esas distintas formas de abordar, digamos, la información, ¿no? La creación literaria, ¿cómo lo verías así de manera de conjunto? Bien, y hacen el punto, maestro, porque cuando se intenta trabajar novela negra es necesario hacer un trabajo de investigación, un trabajo de archivo, ¿sí? Porque hay que involucrar unas realidades sociales, involucrar fenómenos que pasan, y por lo tanto, para que sea creíble, pues es necesario hacer unas consultas. Luego entra la imaginación, el proceso creativo del autor. Hay unas libertades que bien sabemos que se otorgan los autores,
Y por eso es que, a propósito, el ámbito latinoamericano de la novela negra es tan amplio, incluso lo conseguimos como lo neopolicial, ¿sí? Lo neopolicial. Entonces, si vamos a comparar, por ejemplo, un autor como Leonardo Padura, el cubano, Mario Conde, el detective, el personaje famoso de él, frente a los de José Ignacio Talbot, ahí hay unas diferencias marcadas. Por ejemplo, el de Padura es un detective que analiza mucho, es muy inteligente, y los de Paco Ignacio Talbot, el mexicano, pues ahí ya, digamos, hay más apertura a unos personajes que se mueven por los asuntos del AMPA, ¿sí? Se mueven también por las sociedades sórdidas. Por eso es que en la novela negra también aparece mucho ese ambiente. El ambiente es muy, muy importante. Ya no es tan interesante que aquel detective que va bajo mundos y a los bares con cara de malandro y todo eso, no. Ahora cualquier persona se pone una gabardina y va por la ciudad laberíntica, cualquier tipo de ciudad, observa lo macabro de la noche y ahí está ejerciendo también ese tinte negro, ¿no? Entonces, cualquiera con la capacidad para observar, un maestro, puede perfectamente hacer un trabajo de esto. Luego viene ya el sello, la impronta personal. A mí me gustan los personajes sórdidos, y a mí me gusta construirlos que generen como sospechas y que definitivamente el lector pueda en algún momento tener postura sobre ellos, juzgarlos, ¿sí? Juzgarlos. Sí, me encanta crear personajes que sean juzgados. O sea, bueno, porque es así, el Chinche, ¿por qué regala mercados? Entonces es una buena persona, dirían los habitantes del Balso en la novela. Pero Doña Rosa, que precisamente el Chinche le manda a matar al hijo, no piensa lo mismo. ¿Sí? Doña Rosa lo quiere matar allá, darle una puñalada con un cuchillo, pero Doña Rosa sabe que si le hace algo al Chinche, pues también la matan a él. ¿Sí? Finalmente el asunto se dirige con la pobre soledad, el dolor de Doña Rosa aceptar que el Chinche le manda a matar al hijo. Pero insisto, del otro lado está entonces la familia que el Chinche le regala mercado cada 15 días. ¿Sí? Pues no es nada diferente a gran escala del fenómeno de Pablo Escobar. Por eso hay tantas libertades, la Virgen de los Hilarios, ¿sí? Desde esa perspectiva, de la misma Rosario Tijeras, ¿sí? Toda esa novelística que se hace en torno al fenómeno. Entonces ahí surgen distintas improntas. Yo diría que entre más sórdida, entre más mórbida, mucho mejor. Sí, me parece a mí, pues, yo soy como medio mórbido en ese sentido, ¿no? Me gusta mucho. Es muy bello que nos digas que la novela no solo gira en torno a José, sino en la vida y lo que le sucede a esos otros personajes. Cuando dijiste eso recordé La casa de vecindad, esa novela de José Antonio Osorio Lizarazo, publicada en 1930, en la que pues, el personaje principal, que es un tipógrafo y se quedó sin empleo, entra a una casa de vecindad donde suceden una serie de altercados, dinámicas, hay golpes, hay violencia, ¿sí? Y lo que se cuenta en la novela es alrededor de esos personajes, ¿sí? A través de lo que observa y testimonia el personaje principal. En ese sentido, cuando el profe Ricardo menciona al narrador, recuerdo lo que Walter Benjamin, que no era muy amigo de la novela, pues aunque ya la novela cambió mucho, Walter Benjamin tiene un ensayo muy bonito sobre el narrador, en el cual dice que el narrador está profundamente relacionado con su experiencia e inevitablemente lo que cuenta queda marcado por un entorno histórico, sociocultural, y lo que encontramos en Calle Luna, Calle Sol, además de las diversas formas de la violencia y los personajes, es que está enmarcada en un contexto político, histórico en Colombia. Se menciona, por ejemplo, como les había dicho ahorita, la inauguración del viaducto, pero también se menciona la instalación, o mejor dicho, la implementación de la televisión por cable aquí en Colombia, ¿sí? Se mencionan también digamos, de alguna forma las diferencias políticas entre gobiernos como los de Turbay y los de Pastrana, ¿sí? Entonces, bueno, Gleyber, la pregunta en ese sentido es en relación a cómo toca Calle Luna, Calle Sol estos puntos históricos en Colombia.
como ese propósito también de manifestar lo negro y lo mórbido. Es que cuando se hizo el viaducto, eso fue la noticia ya en Risaralda, y bueno, se apostó a nivel nacional, y eso se convirtió en un símbolo del progreso, del capitalismo, que llega a una provincia como Pereira, y listo, nos va a conectar la movilidad y todo esto. Aplausos, ¿sí? Que eso lo ayudó mucho a hacer César Gaviria Trujillo. Pero ¿qué sucede? Detrás de ese símbolo del viaducto hay unas historias anónimas, y ahí es donde entran los narradores, ¿sí? Los novelistas. ¿Cuáles son las historias ahí subterfugias que hay enterradas en ese viaducto? La gente que se tira, por ejemplo. Porque, de hecho, Pereira tiene una alta tasa de mortalidad de suicidio, muchísima, eso es impresionante, tanto que a los años de recién inaugurado el viaducto tuvieron que mandar a hacer unas barandas, unas vallas, porque era impresionante la gente cómo se tiraba allá. Entonces, muy bonito, aplaudamos el puente ahí, símbolo del progreso, capitalismo salvaje que llega ahí, pero ¿por qué la gente se tira? Que son las otras realidades ahí, que tienen que contarse, tienen que saberse. Y esto está creado, por ejemplo, una de esas historias tristes, cuando una madre se tiró con 2 niños, sus 2 hijos, tiró con los 2, se mataron los 3. Luego, en las fuentes oficiales, en las pesquisas judiciales, se establece que ella se tiró porque no tenía empleo. ¿Qué lectura entonces nos da eso de no tener empleo? Porque una madre, al margen de su raya, ¿cierto? Porque pues, bueno, hay unas conductas severas, ¿no? Problemas psicológicos, pero el hacer una pesquisa judicial nos orienta a pensar que Pereira para ese tiempo tenía, como Colombia, a propósito para el 90, una reserva económica brava. Por eso es que la gente se fue allá para España a mandar plata con un berraco y se quedaron allá, ¿sí? Entonces, fíjate, cómo desde esas historias del viaducto, porque lo que intento también ahí en cierto pasaje es, digamos, burlarme también un poco de esos próceres o esos políticos que van allá a rasgar la cinta amarilla inaugurando el viaducto, porque finalmente en lo popular es donde está la historia, ¿sí? No es tanto en la oficialidad, y lo que intenta Mariana Callezol es revelar eso, o sea, revelar toda esa vaina, ¿sí? Desentrañar, ¿sí? Y esto me lo enseñó también un poeta chileno muy monstruo, a mí me encanta, se llama Raúl Zurita, y Raúl Zurita hace un poemario que se llama Inri, y ese poemario se lo dedica a los muertos que tiraba Pinochet desde avionetas, así, que caían al océano Pacífico. Y entonces él hace un trabajo hermosísimo porque un poemario, una cosa bellísima, y entonces esos muertos en sus poemas salen como si fueran delfines, saltan, y saltan tanto que se confunde con el sol, con una imagen preciosa. ¿Qué está diciendo ahí Raúl Zurita? Está dando la voz a esos muertos de la dictadura de Pinochet y los está poniendo a dialogar, a propósito de eso que mencioné anteriormente del sujeto político, ¿verdad? De los muertos que también salen a escena a hablar con nosotros. Entonces eso permite el arte, revelar esas realidades, eso que nadie quiere contar. En algún momento en Pereira se volvió tan rutinario eso de los muertos, que incluso ahí también cayó una Callezol se narra, que ya a nadie le interesaba, un muerto más, un muerto menos, cambiaba de la condición como se tiraba, ¿sí? Entonces en algún momento otro también está dateado, se roció fuego, gasolina, se prendió y se tiró. ¡Pam! Entonces eso causaba conmoción, entonces el revuelo y es otra manera de morir diferente, entonces rompe la cotidianidad. Es que el problema en Colombia es este, hemos algo normalizado la violencia, una cosa bárbara. Yo soy Catapunto que estuvo por ahí en Pereira y le aprendí una cosa. Yo creo en la violencia estatal, entonces yo les decía, explíqueme eso, ¿qué es la violencia estatal? Es cuando usted lo ponen a esperar una cita con el especialista en APS, o cuando lo ponen a hacer, le ponen donde el ahorro, 3 horas de fila para ir a sacar los entierros. Ese tipo, la violencia se ha normalizado. Hay muchos tipos de violencia. Esa violencia estatal, de cómo el Estado ya le importa un comino, el ciudadano, el usuario,
¿sí? La violencia intrafamiliar, la violencia de género, ¿sí? Todo esto que se enmarca, pero para eso está la literatura. No solamente voy a abogar por la novela negra, y el arte también como tal, ¿sí? Para no dejarlo normalizar con esa realidad tan bárbara. Gracias por esas palabras, Leiber, porque nos das también muchas claridades acerca de estos fenómenos. Para mí fue muy significativo en la lectura, que ojalá pues pueda repetir pronto, que nos mencionaras en la novela obras como Cuna de Lobos o el gran poema risaraldense La gran miseria humana, ¿cierto? Que nos habla también un poco de eso sórdido y oscuro que tenemos las personas. Y en medio de toda esta cantidad de sugerencias, yo creo que tenemos un poquito de ganas de escuchar algo de ese libro. ¿Quisieras compartirnos un fragmento? Bueno, sí, ya que se está acabando el tiempo, una cuña. La novela sale ahora el 30 de noviembre. ¿Sí? Okay. La novela sale el 30 de noviembre y pues si alguien está interesado, yo mando aquí con Cristian o con Yandel ejemplares y bueno, para que por favor me lean. Espero que lo haya cautivado, persuadido, eso se trata, ¿no? Mercader literario. Bueno, sí, antes llama la atención eso que dices. La novela tiene como unas 16, 17 telenovelas, melodramas, la mayoría de ellos mexicanos, que están ahí mencionados. Y esto tiene o corresponde a algo, y es ese guiño, esa intención a la educación sentimental. Es decir, esos ciudadanos de la década del 90, del 80, incluso del 2000 crecimos viendo novelas. Entonces, Cayendo en Calle Sol es un homenaje también al melodrama, ¿sí? Al melodrama, que infortunadamente se ha perdido mucho hoy, ¿sí? Pero yo pienso que el melodrama también, bueno, eso merecería otra conferencia, pero el asunto es que digo el melodrama y que ojalá van a hacer telenovelas bien buenas. Ok, bueno. Esta parte habla de Manitos. Manitos es un personaje también, bailaba con destreza, o sea, robaba mucho, pero robaba lejos del barrio, y era una especie de Juanito Alimaña, el personaje inolvidable por demás. Mató a un taxista, 3 puñaladas en el cuello, luego a él lo mataron, pero le metieron 7 tiros y lo mataron. Dice así: Manitos no jugó un partido de fútbol, tampoco participó en el famoso juego del 92, pegar chicles a los timbres de las casas, aprovechando los razonamientos de luz eléctricas impuestos por el gobierno de Gaviria. Hacía pocas cosas de niño, la mayoría del tiempo la pasaba en el austero taller de zapatería y hacía lo necesario para cumplir con las entregas que su padre dejaba a medias. Pasados los meses, el taller se vino abajo y obligado, Manitos salió a la calle a ganarse el pan para llevar a su familia. Bailaba con destreza las canciones de Michael Jackson, fumaba marihuana con discreción y robaba lejos del barrio. Para los niños, él era el máximo bailarín. No hubo nadie que le ganara un duelo de quiebres. Su habilidad para el baile y él mismo la explicaba. Chamizo, su principal discípulo, le aprendió casi perfecto el jacking acompasado con los beats de la música y sobre todo el moonwalk, el par de Michael Jackson. El día en que Chamizo lo vio deslizar su Reebok, Manitos bailaba beat, quedó impresionado y pensó que sus zapatos escondían diminutos rodachines en la suela y que de manera hábil el bailarín aprovechó su oficio de zapatero para hacer trampa. Sin disimulo se acostó en el suelo y con su cara pegada al pavimento examinó el presunto artificio. Manitos notó la situación e hizo lento otra vez el moonwalk para que Chamizo observara detenidamente. Lo mataron con 7 balazos. Un lunes festivo le hallaron muerto en un rastrojo con disparos en el cuerpo, sin su varilla de oro ni revólver. Hubo gran alboroto en el barrio con la noticia. Lejos de esa carabía, José jugaba en el tanque de agua de su casa a fabricar burbujas de jabón y a soplarlas para que no cayeran en el suelo.
Bueno, ese es un pasaje ahí memorable, cotidiano, precisamente de cómo era esa niñez, José, precisamente en su casa haciendo pompitas de jabón, mientras el revuelo afuera le mandaron a manitos, ¿sí? Entonces, esa también es como la construcción de manera la violencia que se da en José y que de cierto modo eso lo permea a él. Creo que José es un resistente porque él trata por todos los medios de no dañarse. Si es un niño que precisamente está influenciado por el melodrama, él prefiere irse a ver telenovelas que estar ahí como en la calle, ¿sí? Pero al final, sin botar spoiler, como que la violencia también le gana el pulso a José un poquito, ¿sí? Era eso. Muchas gracias, Gleyber. Qué buen fragmento que nos acabas de mostrar. Nos ilustra también un poco el tono de esta narración, que es muy entretenida y sinceramente les invito a acercarse a ella. Ya para finalizar, Gleyber, quisiera hacerte una pregunta ya un poco aquí contextualizada pues con el arte, con las diversas formas que tenemos de representación. Gleyber, iba así: si bien la realidad social pues de las comunidades en Colombia se encuentra inmersa en estas dinámicas violentas pues que van cambiando sus formas, como nos has contado, la mayoría de representaciones artísticas que se hacen pues inevitablemente muestran todo ello, ¿sí? O sea, las diversas formas de la violencia. Se me ocurre, no sé por qué me vino a la mente una película muy pesada de Víctor Gaviria, La mujer del animal, que es muy pesada, y incluso uno queda contagiado de esa profunda tristeza que sufren los personajes pues con toda esa serie de imprecaciones pues de la vida, de sacrificios, de castigos, en muchos casos condenas, a las que inevitablemente estamos como condicionados, ¿cierto? Hombre, Gleyber, también eres docente, y qué bueno que un docente pues se dedique a este tipo de creaciones. ¿Qué consejo práctico, Gleyber, le darías pues a los jóvenes escritores y artistas que incursionamos por primera vez en este tipo de estéticas, pues en esta novelística? Bien, pues bueno, la recomendación primaria esa aplica para cualquier oficio en términos de la literatura y del arte, y es la disciplina, ¿sí? La disciplina constante, totalmente. Se habla entre el oficio escritural de 70-30, 70 disciplina, 30 talento. Yo diría que, bueno, yo lo pondría en 80-20, 80 disciplina, 20 talento. O sea, esto es un asunto de estar todo el día corrigiendo, escribiendo, investigando, a propósito de lo que hablamos acá. Yo creo que hay un compromiso también de investigación, porque la historia, así uno lo dice, ¿sí? También diría que no solamente con la escritura, sino que yo aprendí en el Socorro esta semana, precisamente con los jóvenes, los chicos, rapeaban, ¿sí? Ellos estaban ahí rapeando, y ese rapeo es una forma de narrar también, de narrar la vida. Hay que narrarla bajo cualquier circunstancia o desde cualquier medio, es decir, hay que llegar a la casa, verbalizar, narrar lo que le sucedió a uno en el día con nuestras parejas, nuestras mamás, nuestros hijos, ¿sí? Hay que narrar también desde la misma literatura, hay que narrar cantando, ¿sí? Entonces hay muchas formas de narrar que hoy día se puede, y ya si se quiere acercar a hacer literatura, pues saber que esto requiere muchísima disciplina y un compromiso también con la misma realidad social. O sea, yo tampoco encuentro no veo la literatura como la panacea, la salvación, sí, tampoco el arte. O sea, yo tampoco le indico esa responsabilidad al arte. Solo sé que la literatura a uno lo hace ver otras cosas, lo pone en los zapatos del otro, emerge realidades. A propósito, el maestro quiere aquí presentar su tesis, que José María Melo no fue un dictador. Eso significa hacer un trabajo de investigación, emerger otras realidades, ¿sí? Y por supuesto
contribuir a un pensamiento crítico en la sociedad, porque ese también es el problema, ¿sí? El problema es que ese pensamiento crítico cada vez es más lejano porque no reflexionamos, no pasamos por el filtro de la razón, sino que aceptamos todo como nos viene, y eso tiene que ver también con esta contemporaneidad y ese ritmo vertiginoso de la vida, ¿sí? Y eso que nos dicen que hay que endeudarnos 15 años para sacar una casa, ¿sí? Que el fin de la vida misma es tener una casa, claro, toda la queremos tener, ¿sí? Ahora, ¿con qué medios? No puede ser la aspiración de nosotros como humanos estar 15 o 20 años endeudados. Infortunadamente Colombia nos toca así, pero lo que yo quiero es que las prioridades deben ser amar al otro, darle afecto a la familia, ¿sí? No sé, estéticamente dar posibilidades para que la sociedad se transforme, y yo creo que es una de las cosas que se puede hacer. Gracias. Bueno, Gleyber, y antes de acabar voy a abusar un poquito de todas estas vibraciones de inteligencia, y es porque acabas de hablar de la responsabilidad del arte, ¿sí? Y recuerdo que hay un teórico de la literatura muy fuerte que se llama Svetan Todorov, y él nos habla de la función social de la literatura. Quisiera, Gleyber, que nos hablara medianamente cuál sería la función social de la novela negra en estas circunstancias. Pues a ver, comencemos entonces por distanciarnos de Todorov y otros autores. En su momento, se me escapa el nombre, Ortega y Gasset también en su momento, en el siglo XX, ¿sí? Dice también algo así como la función crítica o social del arte. Yo creo que hacer literatura lleva consigo una apuesta transformadora, ¿sí? Claro, la literatura finalmente está hecha de realidad, está hecha de conflicto. Uno escribe para entregar algo, ¿sí? Para que eso se resignifique, ¿sí? Para que la realidad un poco uno la entienda mejor, como lo dije anteriormente, ponerse los zapatos del otro, pero yo no significo a la literatura como que tenga una función específica. O sea, el arte es arte, yo me enamoro, me atrapa, y ese es como un límite, ¿sí? Llega hasta ahí, ¿sí? Ahora, cuando nosotros verbalizamos, cuando eso estamos hablando acá, diciendo que bello en sí mismo es una novela negra, estamos criticando al gobierno de turno, dándole duro a la violencia estatal, lo que estamos haciendo aquí es generar un diálogo en torno a una criticidad, llamémoslo así, ¿sí? Y eso lo propicia la literatura, ¿sí? Pero yo no vine con el fin de decirle, es que la literatura tiene que hacer eso, ¿sí? Y yo pienso que también es como un obstáculo que aparece en la literatura, y entonces eso no permite que fluya. Quiero decir con esto es que si nosotros entregamos responsabilidades a la misma literatura, entonces los chicos, ¿sí? Los que están ahí emergiendo, los que quieren escribir, van a sentir muy distante ese proceso creativo. Y por eso es que también hay que decirlo, hay tanta persona que sobra en cuanto a querer mostrar la literatura como una postura personal, que eso tampoco sirve, ¿sí? Es decir, los de Gabán, los sujetos de bufanda, los intelectuales, los que glosan, los que saben mucho, estos apuestan por una función social del arte, ¿sí? O sea, de hacerlo como de superior a los otros. Pero realmente lo que yo digo es que no, la literatura hay que dejarla que fluya, hay que llevarla a los niños, hay que llevarla a los jóvenes, y en sí misma ya está haciendo el trabajo de transformación social. Bueno, Gleyber, te agradezco mucho de parte pues, de las Jornadas Internacionales de Literatura. Bueno, a ti muchísimas gracias a todos por estar aquí. Yo creo que nos concentraron más del tiempo que yo presupuestaba, así que gracias por aguantarme. Los que estén interesados en la novela, yo les haré llegar desde Pereira, los ejemplares, y bueno, barato, no sé, es barato, va a ser barato. Gracias. Bueno, a continuación haremos la charla de Melo y los artesanos con el maestro Ricardo Cuellar, aquí al lado en el café El Cafetín.
Listo, muchísimas gracias a todos y a todas por la participación. ¿Es aquí mismo? Ok, por condiciones de ruido la vamos a hacer aquí mismo. Vale, muchas gracias.